Miren qué bonito escribe Conchi Fernández. Y solo quiero caminar. Caminante, no hay camino. La ruta se hace al vivir, paso a paso, instante a instante. Al llorar, reír, sentir. La vida es una carrera que no gana el más rápido, sino aquel que del paisaje ha disfrutado, ha vivido. Al vivir se hace el camino y al volver la vista atrás una senda que el destino a ser ya no volverá. Son los últimos versos de un libro que les vamos a recomendar a continuación y como bien saben los oyentes, que nos siguen siempre con mucha atención y además nos dan mucho cariño, aquí libros, la verdad es que nos gusta recomendarles y de todo tipo. En este caso vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Y es verdad que a lo largo de los últimos años, y vuelvo a ese camino que recoge Conchi Fernández en sus versos, a lo largo de los últimos años, pues ciertamente hay una mayor concienciación, pero todavía sigue habiendo quien piensa que la gente que pasa por un trastorno de la conducta alimentaria pues es mucho más fácil de solucionar de lo que pueda parecer en un primer instante, que se debe a un estado de malnutrición, que la persona lo sufre porque quiere mantener un peso normal que esta sociedad en la que vivimos nos impone. No, es un problema mucho más complejo, tanto como para escribir un libro que es el que yo les quiero recomendar, Sobrevivir a mí, vivir conmigo, porque además Conchi Fernández, que es nutricionista, habla en primera persona. Y Conchi está al otro lado del teléfono. Buenos días. Hola, encantada de poder hablar con vosotros y de que me hayáis invitado. Bueno, nosotros encantadísimos de escucharte. La pena es que estemos así, desde la distancia, a través del teléfono, que me gustaría a mí tenerte aquí en el estudio, Conchi. Sí, pilla un poquito lejos Galicia. Fíjate tú, Galicia y Toledo, ¿verdad? Bueno, pero hoy unidos a través del teléfono y de este testimonio que sé que a muchos oyentes les va a llegar. Y te voy a hacer una confesión, Conchi. Mira, aquí tenemos una sección desde hace muchos años de una asociación dedicada, se llama Bucaman, dedicada a los trastornos de la conducta alimentaria, desde que formaron esta asociación hace más de 10 años. Y nosotros en el fondo somos unos privilegiados porque hemos ido haciendo un seguimiento de esta asociación, pero a la vez de cómo han ido evolucionando estos problemas relacionados con la alimentación. Y en el fondo uno reconoce, ¿no?, que muchas cosas buenas se han conseguido, ahí donde iba yo de la concienciación, pero me da mucha pena, y yo creo que lo plasmas muy bien en el libro, ¿no?, que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y que cuánta gente, quizá algunos nos estén escuchando, se encuentra en ese abismo, ¿no?, que provoca un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, así es. Algo bueno que está teniendo el aumento de casos dentro de lo terrible que es, porque la verdad es que es una enfermedad que causa mucho sufrimiento a la persona, sí, mucho sufrimiento a su entorno, pues dentro de eso también es cierto que estamos empezando a hablar más. sí. No solo de trastornos de la conducta alimentaria, sino que estamos empezando a hablar más de salud mental en general. Sí. Esto en realidad también puede estar ayudando a que detectemos más casos, ¿no?, que el aumento no sea en realidad tanto como parece, sino que estemos consiguiendo detectarlos, aunque sí que después de la pandemia ha habido un aumento. Pero el problema está en que no llegamos a hablar del todo, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria siempre se habla como un iceberg, siempre se pone esta imagen de que lo que vemos es lo que está sobre la superficie del mar, que serían pues los síntomas, los cambios en el peso corporal, las conductas alteradas con la alimentación o con el ejercicio físico, y lo que no vemos, que es lo que estaría debajo del iceberg, que muchas veces se habla pues de autoestima, de presión social, de dificultades en la regulación emocional, pero aún así esta visión que se intenta dar sigue siendo incompleta y sigue perpetuando un poco más todavía el estigma, porque no contempla la parte de que los trastornos de la conducta alimentaria son también una enfermedad biológica, tiene un componente biológico muy grande, ¿no? Es una enfermedad mental que tiene consecuencias físicas que a su vez retroalimentan el aspecto mental. Entonces es una enfermedad muy compleja y que está genial que empecemos a hablar de ella, pero no estamos llegando a entenderlo si se está perpetuando una imagen en la que muchas personas tampoco se ven representadas, y entonces esto también es una barrera. De ahí pues el subtítulo del libro, Entender y sanar un trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Ojo, que titula Sobrevivir a mí, vivir conmigo, y es un título duro, porque al final estás pensando que tú eres tu propio enemigo.
Más que enemigo, lo que intento reflejar con el título es que la naturaleza de esta enfermedad es una respuesta, como decía, en parte biológica, pero es una respuesta que algunas personas genéticamente están predispuestas a ello y su entorno contribuye a ello, ¿no? Un TCA no lo tiene quien quiere, sino quien está predispuesto y puede desarrollarlo y tiene un factor precipitante para desarrollarlo, pero esta enfermedad no deja de ser una respuesta de tu cuerpo Sí, buscando sobrevivir en algún momento. Un TCA no viene de la nada, aparece y cuando aparece está cumpliendo una función para ti, aunque sea de forma desadaptativa. sí, Entonces nace con una forma de sobrevivir, pero que al final acabas teniendo que sobrevivir tú a ello. Y la forma de sobrevivir a ello no es separarte de ti, no es cambiar tu forma de ser, es aprender a entenderte, a ampliar tu arsenal de herramientas y a cierto modo a cuidarte, a quererte y sí. a querer vivir contigo. Entonces, cuando tuve que resumir el libro en una frase para el título, pues si de alguna forma lo podía resumir, solo era con esta frase. Sí, sí, sí. Mira, fíjate, lo que estás diciendo me recuerda mucho a algo que he leído en tu libro. Sanar no es conseguir volver a ser la de antes. Y menos mal que no, porque si nada hubiese Exacto, cambiado todo, seguiría igual. Esto es importante. exacto. Recuperarse de un trastorno de la conducta alimentaria es, también me gusta decir que al final es una lección de vida, Sí, porque aprendes, te haces muy fuerte, maduras muy de golpe, aprendes y adquieres muchísimas herramientas para tu día a día, para entenderte, para entender al mundo y, y al final es, no voy a decir que es un regalo tener un trastorno de la conducta alimentaria, por supuesto que no, pero sí que una vez te has recuperado, te has convertido en una persona mucho más fuerte, incluso te has convertido en una persona que tiene una relación con la comida, si de verdad has logrado sanar, mejor que el 90% del sí, resto de la sociedad, porque a día de hoy, pues por lo que veníamos diciendo antes de la presión cultural que tenemos por la delgadez, como con la forma de divulgar que se está haciendo sobre la alimentación, de alimentos buenos, alimentos malos, y sí. que confundimos delgadez con salud, pues por todo eso la realidad y la tristeza es que muchas personas, la mayoría, no tienen una buena relación con la comida. Es una auténtica pena. Yo te iba a decir, en relación con esto que estás contando, ¿cómo ves el mundo actual en ese...? Porque es verdad que han entrado, ¿no?, a jugar parte en nuestra vida, pues algo que tiene mucha fuerza y mucho peso. Antes, mira, cuando hablamos nosotros de la anorexia, de la bulimia, de todos los trastornos de la conducta alimentaria, decimos qué peligrosa es la televisión, la publicidad, esas vallas publicitarias cuando empieza a hacer calorcito, ¿no?, y vemos las imágenes de las Sí, modelos luciendo su cuerpo. Pero ahora, en estos tiempos actuales, hay otro factor que se ha sumado, que es el de las redes sociales. Y no sé si ha venido a hacer el problema más gordo o al contrario, también para poner de manifiesto que esta realidad está presente como canal de difusión y de divulgación y sobre todo de concienciación, que es lo que estamos diciendo. ¿Tú cómo lo ves, Conchi? pues lo primero de todo es aclarar que no podemos culpar únicamente por todo lo que decía de que son unas enfermedades multifactoriales y Sí. biológicas a lo que es la presión estética, porque los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia está documentada, como explico en el libro también, en casos en la Edad Media, por ejemplo, cuando Uh-huh. los cánones estéticos eran pues casi opuestos. Sí, Entonces no podemos culparla de que existan los TCA, pero sí que tienen gran responsabilidad en lo que es el aumento de casos. Dicho eso, las redes sociales, pues mal usadas, son un caldo de cultivo enorme, porque lo que tú decías antes, pues nos podíamos comparar con los cuerpos que veíamos como ideales sí, en una revista, pero al final lo veíamos como algo lejano, eso lo tienen las actrices de Hollywood. sí, Pero es que ahora nos podemos comparar al mismo nivel con mi vecino que con esa actriz de Hollywood. claro. Y Sí, a sí, sí. mayores, todos tenemos en nuestro teléfono móvil una cámara con filtros incorporados a través Uh-huh. de las aplicaciones del móvil. Entonces es tan sencillo ponerte un filtro, es tan sencillo en un minuto sacarte 10 fotos y escoger la mejor, que nos comparamos con una realidad desigual. Entonces, mal usadas, y me atrevería a decir como la usamos la mayoría, pues son un factor de riesgo. Claro. Podemos, y está en nuestras manos,
educar en un uso más adaptativo, más funcional de las redes sociales, Sí. limitar su tiempo, ampliar relaciones por otros lados, educar sobre estos ideales estéticos que nos imponen su verdadera relación con la salud o no. Entonces, está en nuestras manos el darles un buen uso, porque bien utilizadas, pues, oye, son formas de relacionarnos, de contactar y conocer personas que están lejos, contactar con personas que tengan nuestros mismos intereses. Ujú. Mira, te estoy escuchando con una atención porque eres el ejemplo de lo que es la sabiduría. Cuando una persona es verdad, tiene ese conocimiento, ¿no? La fuerza que tiene su argumento, que además es que tú lo has vivido en primera persona. Te iba a decir que esto quizás sea lo difícil, ¿eh? Porque pasas por una situación complejísima en tu vida y decides graduarte en nutrición humana y haces un máster en trastornos de la conducta alimentaria. Sí, bueno, la respuesta corta a eso podría ser lo que dice mi madre, que bueno, que al final tanto sufrimiento sería Sí, por algo. Mi sí. madre es la que dice que las cosas pasan por algo, pero la realidad es que a mí siempre me interesó muchísimo el funcionamiento del cuerpo humano. Desde pequeña las asignaturas de biología y todo me encantaban. Llegó la enfermedad y sí que es cierto que en el momento de decidir estudiar carrera, yo estaba en un punto en el que estaba empezando a transicionar hacia la recuperación, porque esto no es que un día te levantas recuperada, es un proceso, y yo estaba ahí empezando ese proceso y tenía que tomar una decisión. Me había ido por la rama de ciencias, porque la verdad me interesaba algo de ciencias de la salud. Después de haber querido ser profesora y periodista, parece que me quedaba por ahí. Y tenía que tomar una decisión me debatía entre ciencias de la actividad física, medicina o nutrición. Sí. Y claro, seguro que muchas personas se sienten identificadas cuando estás con un trastorno de la conducta alimentaria. Es muy difícil saber qué es lo que te interesa a ti o qué es lo que le interesa al trastorno. Sí. Es muy difícil separar ahí, pero bueno, una semana un poco dura para mí de sentarme y pensarlo. Lo primero que me di cuenta es que lo de ciencias de la actividad física era cosa del trastorno, porque a mí me encanta el deporte y al trastorno le encantaba el tener una excusa para entrenar más. Entonces, lo que a priori parecía un plan perfecto para ambas partes, Sí. en cuanto hice un ejercicio de futuro, que esto es algo que recomiendo mucho, que es simplemente pensar pues en este caso era, vale, pero ¿qué pasa con lo de entrenar a otros? ¿Eso me sigue gustando o ahí ya se pierde mi interés? Y efectivamente, ahí en entrenar a otros ni yo ni el trastorno teníamos interés ninguno. Entonces descarté una cosa. Me quedaba entre medicina y nutrición. Y aquí fue una decisión muy poderosa para mí, porque medicina es lo que se esperaba que yo hiciese, porque era una niña que tenía unas notas muy, muy altas en Sí. selectividad y entonces, pues una vez más, los estereotipos sociales te dicen que tendría que ir a medicina. Pero yo tenía cierto interés en nutrición, que mi familia tenía miedo de que entrase en la carrera y obviamente volviese a recaer. Yo, aunque nunca lo confesé, también tenía ese miedo, Sí. pero no lo tenía muy claro porque a mí me encantaba lo que es la salud, pero no solo desde el tratar patologías más orgánicas, como puede ser la medicina, sino que me interesaba el estilo de vida, el funcionamiento de un organismo sano, la prevención, el trato con el paciente. Entonces podía hacer medicina y especializarme al final, tras muchos años, como endocrino, pues era una opción, pero la otra era hacer directamente nutrición. Sí. En ese momento escuché que cuando lanzas una moneda al aire, que ya no la dejas caer. Y eso fue lo que hice para decidir entre medicina y nutrición. Y no sé de qué lado habría caído la moneda porque yo no la dejé caer. Y fue la primera decisión que tomé por mí, pensando en mí y no pensando en lo que se esperaba de mí ni en lo que me permitía acomodar al trastorno. Por eso fue una decisión que la tuve clara en ese momento y que entre comillas me salvó. Me gusta esto de haciendo lo que no se esperaba de mí, porque, y ya no solo por relacionarlo con los trastornos de la conducta alimentaria, en general en la vida, ¿cuántas cosas hacemos mal? Precisamente por eso, ¿no? Por lo que creemos que los demás esperan, que a lo mejor ni siquiera esperan eso de nosotros, ¿no? Sí, y los trastornos de la conducta alimentaria tienen muchísimo que ver con esa parte de en vez de pensar en mí, pensar antes en
qué se espera de mí, Sí, ¿no? Esa incluso dificultad de conocerse a sí mismo, de conocerme a mí misma porque estoy intentando ser la que querría ser, pero aún no sé quién soy, ¿no? Por eso también esa parte de vivir conmigo. sí, 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 sí. Porque esto es para siempre. Conchi, esto te da una lección para siempre en tu vida. Antes decíamos que ya no serías la misma, ¿no? Si no hubieras pasado, dices tú que 8 años, ¿no? Que te robó la enfermedad. Pero, claro, te cambia a ti, cambia todo, cambia tu entorno. Mira, me has Sí, hablado de tu madre, ¿no? Que te dice que las cosas sí, pasan por algo y en el libro es verdad, mira, que esta parte también está muy presente, ¿no? La de los cuidadores, la gente que está sí. pendiente. Sí, sí, les he querido dedicar un capítulo porque se lo merecen, porque su sufrimiento no es menor tampoco y tiene una posición también muy difícil. En parte, pues he querido dedicarles esos capítulos porque mi madre también se encontró en esa situación de que, claro, sabemos tan poco y entendemos tan poco de Mm, los trastornos de conducta alimentaria que muchas veces los familiares y los cuidadores tampoco reciben una guía clara de cómo actuar y cómo ayudar. Entonces, desde el quiero ayudar, pues cada uno con las herramientas que puede incluso hacer más daño, crear un ambiente de caos, de distancia, de agresividad en la sí. familia. Entonces, creo que esos dos capítulos serán muy necesarios, tanto como para validarles en su posición, acompañarles a ellos también, como para darles herramientas. Sí, yo estaba pensando que al principio de la entrevista, cuando has dicho este problema de salud mental, incluso habrá habido, es así, ¿eh? Es muy triste decirlo, habrá mucha gente que haya pensado, ¿salud mental? Sí, sí, salud mental, ¿verdad? Es la complejidad, Sí, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria, con lo cual quizás ese sea también el problema, ¿no? sí, El sí. ni siquiera ser conscientes de lo que entraña. De hecho, cuando me comentabas lo de la carrera, primero Sí, estudié nutrición, pero yo aún no sabía que me iba a especializar en trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, terminé la carrera y me volví a ver en la situación de barajar diferentes opciones y no tener ni idea de por dónde tirar. Yo ya tenía un máster en nutrición clínica y un máster y un curso en nutrición deportiva y otros cursos por ahí, y no tenía ni idea de por dónde seguir tirando al acabar la carrera. Y entonces en ese momento me di cuenta de que toda la formación que tenía hasta el momento mm, nos separaba la salud mental de la salud física. sí, Nos cortaba la cabeza del cuerpo y separaba lo que es la nutrición de la alimentación. Porque nutrición se refiere a los nutrientes, a los procesos de absorción, de digestión, ¿no? Ve al cuerpo más como una máquina, más como ecuaciones, cantidades, pero, pero ahí nos faltaba la parte de la conducta alimentaria, de los procesos por los que yo elijo, decido, y ahí fue cuando una vez más pasé de barajar mil opciones a tenerlo totalmente claro. Yo necesitaba especializarme en esto. sí. Entonces, pues no sé si es vocación o si es lo que dice mi madre de que las cosas pasan por algo, Quizás sea un pero poco así de fue. todo, ¿no? Sí, Mira, yo te añado una cosa más a esto que estás diciendo, si es vocación o que las cosas pasan por algo, también por la necesidad de ayudar a los demás. Yo creo que en el fondo, ¿no? Cuando la vida le da una lección de estas características y te hace sufrir tanto, ¿no? Como es tu caso, Conchi, no sé, como que surge de dentro de ti el querer ayudar a otras personas para que no pasen por lo mismo. Y entiendo también que escribir sobre vivir a mí, vivir conmigo, este libro, también tiene ese propósito. bueno, lo de ayudar a los demás sí que es algo que llena muchísimo y que incluso es un aliciente al que te agarras durante la recuperación muchas veces. Cuando te cuesta hacerlo por ti, hay veces en las que empiezas haciéndolo por los demás, al ver que también los estás haciendo sufrir. Entonces, eso es algo que nos llena mucho a todas las personas. De hecho, el libro está lleno de frases, porque me gusta mucho a veces resumir pensamientos en frases, todas esas que aparecen en negrita, Sí, son eso, como conclusiones de pensamientos míos a los que voy llegando, y esas frases me las voy guardando. Y una que me estoy acordando ahora, porque aún he salido el otro día hablando con alguien, es que para ser felices sí que es cierto que necesitamos tener un poco más de lo que necesitamos. sí. Y el motivo es para poder darlo. Ay, qué bonito El esto. momento de máxima felicidad lo tenemos no cuando tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, sino cuando tenemos un poquito más y lo podemos dar.
Mira, fíjate, esta versión tan bonita me está encantando esto que estás diciendo, porque solemos pensar esto, ¿no? Cuando uno ya se conforme con lo que tiene, ¿no? Y no necesite más, ya ha alcanzado la felicidad. Pero es verdad esta perspectiva que dices tú, como que no estás completo, ¿no? No estás lleno, sino hay una parte, ¿no? que puedas dedicar a los otros. Así es. De todas formas, el libro no nació, yo no me senté y dije voy a escribir un libro para poder contar todo esto, sino que empecé a escribirlo para mí, porque a mí siempre me gustó escribir y a la par que hacía el máster, pues había cosas que yo notaba que no se explicaban en el máster y que no se explican en las formaciones. Entonces, leyendo por fuera, me atreví a leer mis diarios del pasado, donde estaban todas esas poesías que ahora están en el libro, y entonces pues empecé a escribir. Al principio no sabía si escribía para mí, si escribía para abrirme un blog, si escribía, no sabía para qué escribía. Pero la cosa fue creciendo y cuando me encontré con un manuscrito con más de 200 referencias, pues entonces, ¿y ahora qué hago con esto? Y como el no ya lo tenía, claro, pues decidí enviarlo a editoriales. Y el resultado es este libro, que entiendo que uno se siente orgulloso, ¿no? Que es un proceso también difícil, plasmar todo lo que uno siente, ¿no? En esas páginas. Sí. Ya digo que fue más fácil escribirlo porque yo no sabía que estaba escribiendo un libro. Supongo que en el momento en el que te sientas y dices voy a escribir un libro y ya te estás imaginando a personas leyéndolo, es más difícil que cuando simplemente nace. Claro, sí, te doy toda la razón. Pues mira, Conchi, a mí me ha encantado hablar contigo. De verdad, este incision que merece mucho la pena, Sobrevivir a mí, vivir conmigo, porque es un libro muy especial y ya no solo para la gente que haya pasado o que esté pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, ni para el cuidador, ni para los profesionales de la salud, que también, a todos ellos. Yo creo que en general, porque está muy bien tener esa empatía, ¿no? Hacia los demás. Y está muy bien leerte un libro, a lo mejor de un tema que no te hubieras planteado que te interesaba, pero que al leerlo comprendes a otras personas que pasan por esta situación. Yo creo que al final eso de la empatía nos hace más humanos. Y al final la etiqueta de tener un trastorno o no, como hablábamos antes, la verdad es que la mayoría en la sociedad actual no tiene una relación del todo buena con la comida y lo están leyendo personas que no tienen un trastorno, que nunca se habían planteado si lo tienen, pero que se identifican con algunas conductas y entienden algunas conductas que están teniendo. Sí. Pues mira, Conchi, si nosotros también servimos como ese instrumento para hacer llegar esto que me estás diciendo pues a oyentes, ¿no? Que se puedan sentir también afectados, bueno, pues qué maravilla que existan los medios de comunicación para esto. Yo te deseo lo mejor, que tengamos oportunidad de hablar en alguna otra ocasión, que de verdad me ha enriquecido mucho escucharte, hablas con esa sensatez, de verdad con esa profundidad de estos conocimientos en torno a esto que te ha tocado sufrir en la vida, que bueno, que recomiendo Sobrevivir a mí, vivir conmigo, que ha escrito Conchi Fernández, pero te digo un hasta pronto. Ojalá, me encantará volver a hablar con vosotros. Pues un abrazo muy fuerte desde Toledo, aunque nos separe esta distancia tan amplia en kilómetros. Pues os devuelvo el abrazo desde Galicia. Un besazo, muchísimas gracias.